Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Mi suegro vino por Navidad, sin herederos, sin un sitio en la mesa. Mi suegra dijo con desdén cuando él preguntó por qué yo no estaba con ellos. Nuestra limpiadora viviente de fin de semana sonrió mi esposo con aire de suficiencia. Pero sus sonrisas de engreimiento se desvanecieron un segundo después cuando mi suegro dijo: mi nombre es Laura. Tengo 37 años, soy cocinera a tiempo parcial en un restaurante local y vivo con mi esposo, Scott. Llevamos juntos 8 años. Solía trabajar en un banco Original, pero hace 3 años renuncié para centrarme en tratamientos de fertilidad. Después de 2 años dolorosos, docenas de procedimientos y una montaña rusa de esperanza y desesperación, nos dijeron la verdad, no podía concebir. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Al principio, Scott trató de ocultar su decepción, gradualmente su tono cambió. Se volvió frío, distante, y su madre, Catherine, lo tomó como luz verde para tratarme como le placiera. Pasé de ser su dulce nuera a ser la mujer que no podía darle nietos. Ahora, cada fin de semana, Scott me lleva a casa de sus padres. No de visita, sino a trabajar. Limpio, friego, cocino y sirvo, mientras ellos dos se sientan y charlan sobre películas antiguas o política. No me piden que me siente con ellos. No me dan las gracias. Se espera de mí. Esta Navidad no fue diferente. Cuando Scott y yo llegamos a casa de Catherine, noté que la entrada había sido recién paleada. Eso significaba una cosa: Martin, el padre de Scott, estaba en casa. Martin había estado trabajando en el extranjero durante varios años y rara vez nos visitaba. Lo había visto solo un puñado de veces. Era un hombre tranquilo y considerado. No estaba segura de lo que pensaba de mí, pero sospechaba que no sabía casi nada. Catherine siempre hablaba por encima de mí cuando él estaba cerca y Scott nunca me defendía. Pasé la mañana preparando la cena sola mientras los tres hablaban en la sala. El asado estaba en el horno, la mesa puesta. 3 platos, 3 copas de vino. Ninguna para mí. La voz de Martin resonó por el pasillo. Laura, ¿no te unes a nosotros para cenar? Me asomé por la esquina con una sonrisa educada. Comeré más tarde. Todavía tengo platos y... No se une, interrumpió Catherine. Lo tenemos todo sistematizado. Prefiere mantenerse ocupada. Scott se rió entre dientes. Además, solo somos nosotros 3. Menos lío así. Martin frunció el ceño. ¿Por qué solo 3? Ella cocinó todo esto. Catherine sorbió su vino. Una nuera que no puede darte nietos, al menos debería hacerse útil. Me quedé helada en el umbral de la cocina. Scott no dijo una palabra para defenderme. De hecho, añadió con una sonrisa burlona, la llamamos nuestra ama de llaves de fin de semana ahora. Incluso responde a ello. El rostro de Martin permaneció inescrutable. Miró su plato, luego de nuevo hacia la cocina. ¿Tiene nombre? Sentí que me temblaban las manos al volver a la cocina. Agarré el molinillo de café y comencé a preparar su bebida habitual de después de la cena. Catherine estaba obsesionada con su café tostado oscuro, recién molido, justo como a ella le gustaba. Y si no se preparaba lo suficientemente rápido, se quejaría de mi sangre perezosa. Mientras giraba la manivela del molinillo, un grano de café se deslizó y rebotó en el suelo. Lo miré fijamente. Ese pequeño sonido, el golpeteo del grano en la baldosa, fue más fuerte que todo lo demás. Más tarde, cuando terminaron de cenar, Martin entró silenciosamente en la cocina. Voy a salir un rato. ¿Quieres acompañarme a tomar un café? Parpadeé. ¿Yo? Sí, tú, ofreció una pequeña sonrisa. Tú cocinaste. Te mereces al menos una taza de algo caliente. Scott levantó una ceja desde la sala. ¿A dónde vais vosotros dos? Solo a tomar algo rápido, dijo Martin con calma. Catherine se mofó. No te la llevarás a ella, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer se escapa a un bar en Navidad? Es mi nuera, respondió Martin con ecuanimidad. Y creo que se merece un poco de humanidad. Nos fuimos antes de que pudieran protestar. En un bar cercano, Martin pidió una cerveza y yo un whisky con soda. Era un lugar tranquilo, música suave, unos pocos clientes dispersos.
Por primera vez en años, me sentí como una persona. Hablamos, o más bien, hablé yo. Le conté sobre los tratamientos de fertilidad, el dolor, la vergüenza, el momento en que el médico nos dijo que nunca sucedería. Le conté cómo cambió Scott, cómo Catherine me trataba como a un mueble, cómo redujeron mi asignación de $1,000 a $500 culpándome por ya no necesitar apoyo para la fertilidad, cómo no se me permitía trabajar a tiempo completo y los trabajos a tiempo parcial apenas se toleraban. Martin escuchó en silencio. No interrumpió, no excusó su comportamiento. Simplemente escuchó. «Sabes», dijo después de un largo silencio, «Catherine nunca fue así antes. Controladora, sí, pero cruel. No hasta que nació Scott. Entonces algo cambió en ella. Se volvió autoritaria, posesiva. Me quedé por el chico, pero me fui en el momento en que él se mudó. Lo miré. ¿Te fuiste por ella? Sí. Y ahora veo que no ha cambiado. Solo ha redirigido su crueldad». Levantó su copa. «Por la libertad y por mujeres como tú que merecen algo mejor». Chocamos las copas. Pero cuando volvimos a la casa, se desató la tormenta. Scott y Catherine esperaban en el vestíbulo como dos guardianes. Fuera hasta tarde. La voz de Catherine era un látigo. Ese no es un comportamiento muy propio de una esposa. Scott tenía los brazos cruzados. ¿En serio, Laura? ¿Bebiendo con mi padre? ¿Qué tipo de relación es esta? Se me revolvió el estómago. ¿Qué estás insinuando? Pregunté en voz baja. Dímelo tú, Siseo. Catherine. No puedes darnos un hijo, pero todavía tienes energía para un whisky con mi marido. Martin dio un paso adelante. Basta. Su voz resonó por la casa como un trueno. Todos se quedaron helados. Catherine, Scott, sentaos. Vamos a tener una charla. Nadie se movió. El rostro de Martin estaba serio ahora. Obedecieron. Yo los seguí sin saber qué estaba a punto de suceder. Pero algo me decía que esta Navidad estaba lejos de terminar y que todo estaba a punto de cambiar. El silencio en la sala era denso, como el que precede a una tormenta. Martin estaba de pie en el centro, sin hablar, con las manos entrelazadas a la espalda. Catherine estaba sentada rígidamente en el borde del sofá, fulminando con la mirada. Scott se movía inquieto a su lado, sus ojos rebotando entre sus padres y el suelo como un niño sorprendido copiando en un examen. Yo me senté en un rincón, insegura de si todavía era una invitada, una prisionera o algo intermedio. La voz de Martin finalmente rompió la tensión. Catherine. Scott, voy a hacer algunas preguntas y quiero respuestas honestas. Sin juegos, sin sarcasmo. Catherine levantó una ceja. ¿Y si no me apetece responder? Entonces responderé por ti, replicó Martin, tranquilo pero cortante. Empezando por esto, ¿por qué Laura, vuestra nuera, cocina vuestra cena de Navidad, limpia vuestra casa y ni siquiera tiene un sitio en la mesa? Porque le gusta ser útil, dijo Catherine secamente. No es que esté muy ocupada criando niños. Se me cortó la respiración. Scott murmuró, mamá. Martin se volvió hacia mí. Laura, ¿cuánto dinero te da Scott cada mes? Dudé, sintiendo un calor subir por mi cuello. Empezó con 1,000 después de que dejé el trabajo para el tratamiento. Pero cuando eso se detuvo, cuando descubrimos que no podía quedarme embarazada, bajó a 800, luego a 600. Ahora son 500. Martin parpadeó. ¿$500 en total? Sí, dije. Se supone que eso cubre comida, transporte, ropa y todo lo demás. Catherine puso los ojos en blanco. No tiene gastos reales. Sin hijos, sin desplazamientos al trabajo. Puede arreglárselas. Martin miró a Scott. ¿Crees que eso es aceptable? Scott se cruzó de brazos. No nadamos en dinero, papá. Hemos tenido reveses financieros. ¿Qué reveses? Dudo. Solo cosas normales. Reparaciones del coche, subida de las facturas. Yo pago la hipoteca de esta casa, intervino Martin. Entonces, ¿qué está vaciando vuestra cuenta bancaria? Los ojos de Catherine se entrecerraron. Esto no es asunto tuyo. Ahí es donde te equivocas, dijo Martin. Se convirtió en mi asunto en el momento en que empezasteis a tratar a Laura como a una criada. Y en el momento en que involucraste a Scott en algo que claramente no es normal. Scott finalmente soltó, es la deuda de mamá. ¿Vale? La habitación se quedó en silencio. Me volví lentamente hacia él. ¿Qué deuda? Parecía avergonzado. Hizo algunas inversiones en bolsa cuando dejamos el tratamiento. Se suponía que era a corto plazo. Ganancias rápidas.
Catherine interrumpió, todo el mundo hablaba de esa empresa de biotecnología. Era una apuesta segura. Y luego se hundió, terminó Martin por ella. Ella se mordió el labio. No fuimos los únicos que perdimos dinero. ¿Cuánto perdiste?, preguntó Martin, sabiendo ya que la respuesta no sería pequeña. Scott exhaló. 50.000. Me sentí mareada. ¿$50.000? Catherine espetó. No te hagas la sorprendida. Estábamos tratando de construir algo para la familia. ¿Qué familia?, dije, mi voz más alta de lo que esperaba. Nunca me trataste como parte de una. Martin negó con la cabeza. No me lo dijiste. No se lo dijiste a Laura, pero tomaste el dinero y seguiste gastando como si nada. La mandíbula de Catherine se tensó. No era su dinero, eran ahorros familiares. Dinero que yo gané. Martin explotó. Ahorros por los que yo trabajé con la esperanza de que ayudaran a nuestro hijo y a su esposa. Quizás para una entrada o el futuro de un niño. En cambio, lo apostaste y luego usaste a Laura como válvula de escape. Catherine se levantó temblando. Cometí un error, Martin. No, dijo él fríamente. Cometiste docenas. Y se pone peor, ¿no es así? Scott estaba callado. ¿Usó tu nombre, verdad?, preguntó Martin. Eres el coabal. Scott asintió lentamente. ¿Y por eso recortaste la asignación de Laura? ¿Para desviar dinero a los pagos? No respondió. Dilo, exigió Martin. Scott murmuró. Sí. Necesitábamos hacer los pagos mínimos. Me sentí enferma. Redujiste mi ayuda no porque tuviéramos problemas, sino para pagar en secreto la pérdida de inversión de tu madre. Es mi mamá, dijo Scott, impotente. Necesitaba ayuda. Soy tu esposa, repliqué, y yo necesitaba respeto. Martin se giró bruscamente y salió de la habitación. Lo seguimos escaleras arriba. ¿A dónde vas?, gritó Catherine. A ver qué más escondes. Llegó al vestidor y abrió las puertas de par en par. La vista me dejó sin aliento. Filas de bolsos de diseñador, cajas con etiquetas de Louis Vuitton, Chanel, Prada, cajones de joyas llenos de accesorios de oro y piedras preciosas. Martin abrió uno y sacó un collar, incrustado de diamantes, pesado, real. Todo esto es reciente, dijo. Dijiste que estabas trabajando en un supermercado para pagar la deuda. Dijiste que estabas arruinada. Compré eso antes de que las cosas fueran mal, insistió Catherine. Martin cogió un recibo. Esto tiene fecha de hace 3 semanas. Ella palideció. Scott se volvió hacia ella. Me dijiste que habías dejado de gastar. Necesitaba algo que me hiciera sentir normal, gritó. Todo se estaba desmoronando. Martin dejó caer el collar de nuevo en el cajón. He terminado. No, Martin, por favor. Humillaste a Laura. Le mentiste a tu propio hijo. Robaste nuestro futuro. He terminado de fingir que somos una familia. No puedes simplemente irte, gritó Catherine. Ni siquiera tienes a dónde ir. Sí que lo tengo, respondió él. He estado alquilando en Boston durante más de 1 año, esperando en silencio. Ella pareció atónita. Me divorcio de ti, Catherine, y voy a vender esta casa. Puedes coger tus bolsos y tus joyas y buscar otro lugar donde jugar a ser la reina. Scott se quedó pasmado. Espera, ¿hablas en serio? Nunca he hablado más en serio, dijo Martin. Luego se volvió hacia mí. Laura, sé que has estado atrapada en todo esto más tiempo de lo que puedo imaginar. Por eso he traído esto. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre manila. Me lo entregó. Papeles de divorcio, dijo simplemente. Para ti, Scott. Si tú también quieres salir. No hablé. Solo me quedé mirando el sobre en mis manos. Martin me miró con dulzura, sin presiones. Pero te mereces una vida, no una sentencia de prisión. Scott no dijo nada. Tenía los puños apretados, el rostro pálido. No sabía qué decidiría, pero por primera vez en años tenía una opción y eso lo cambió todo. Me quedé despierta toda la noche. El sobre manila que Martin me entregó se posaba sobre la mesa de la cocina como una pregunta cargada de consecuencias. Divorcio. Después de todos los años que invertí, todo el dolor que tragué, todo el silencio que soporté. ¿Era esa la respuesta? No lloré. No esta vez. Preparé una taza de café solo y me senté a mirar por la ventana cubierta de escarcha. Las luces de Navidad parpadeaban en las casas vecinas. Detrás de mí, el eco de la voz de Scott, el asco en el tono de Catherine, el tintineo de los cubiertos en la porcelana.
Todo lo que llamábamos familia resonaba en mi cráneo como adornos rotos en una caja que nadie se molestó en cerrar. A las 6 a.m. firmé, sin fanfarrias, sin drama, solo un trazo de la pluma tras otro, hasta que mi nombre estuvo en la línea de puntos. Scott bajó más tarde, desaliñado. Debió de ver el sobre porque al principio no habló. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Preguntó finalmente, su voz baja. Asentí. Él desvió la mirada, con las manos en los bolsillos de su chándal. No pretendía que las cosas llegaran a este punto. Me mantuve tranquila, pero dejaste que lo hicieran. Estaba atrapado en el medio, murmuró. No, Scott, elegiste un bando. Cada vez que te quedaste en silencio, cada vez que me diste menos dinero, cada vez que tu madre me llamó inútil y no hiciste nada, elegiste. No discutió. Ya no tenía sentido. Por la tarde, Martin se había reunido con un agente inmobiliario. La casa ya estaba despertando interés. Buena ubicación, alto valor del terreno, incluso si la estructura en sí necesitaba reformas. Catherine entró en pánico. No puedes simplemente echarme, gritó en la entrada mientras Martin cargaba su coche. Tú echaste a Laura emocionalmente hace años, dijo Martin. Sobrevivirás a un alquiler. Pero no puedo pagar un alquiler. ¿Qué se supone que debo hacer? Quizás vender algunos bolsos, dijo sin mirar atrás. Ella me fulminó con la mirada. Esto es culpa tuya. Pusiste a Martin en mi contra. La miré, cansada pero firme. Tú misma lo hiciste. Yo solo dejé de cubrirte. Scott no dijo mucho durante la mudanza. Cuando le pregunté sobre la pensión alimenticia y la división de bienes, simplemente asintió y aceptó todo lo que el abogado de Martin había propuesto. Parecía más pequeño de lo que recordaba, menos un hombre y más un niño que nunca superó la sombra de su madre. Yo me mudé primero. Martin me ayudó a encontrar un apartamento modesto pero luminoso en el lado oeste de la ciudad, cerca del río. Era tranquilo, limpio y, lo más importante, mío. También me sorprendió con una oferta de trabajo. Conozco a alguien en una firma de seguridad en el centro, dijo tomando un café una semana después. Están contratando para contabilidad interna. No es glamuroso, pero es estable. Sonreí. Suena perfecto. Eres inteligente, Laura dijo. Siempre has sido la persona más sensata en la habitación. Solo lo olvidaste por un tiempo. Tragué saliva, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. Gracias por todo. Se encogió de hombros. Debería haber intervenido antes. Pero lo hiciste, dije, cuando importaba. ¿Catherine Scott? Bueno, su cuento de hadas terminó con un aviso de ejecución hipotecaria y cobradores de deudas. Martin vendió la casa rápidamente. Alguien quería derribarla y construir adosados. Catherine no tenía ahorros ni plan B. Se mudó a un apartamento destartalado en una parte ruinosa de la ciudad, de esas donde las luces de Navidad cuelgan todo el año, no por alegría, sino porque nadie puede permitirse quitarlas. Ahora trabaja en turnos de día en un supermercado local y de camarera algunas noches a la semana. Scott consiguió un trabajo de fin de semana en un salón de bodas. Irónico considerando que su propio matrimonio acababa de terminar. Luchaban por cubrir el alquiler, la pensión alimenticia y los pagos de la deuda de Catherine. Se quejaban en voz alta y a menudo. Scott llamó una vez y dejó un mensaje de voz. Solo quería decir, tú ganas. ¿Contenta ahora? No respondí. No se trataba de ganar. Se trataba de sobrevivir y sanar. Pasaron unos meses. La nieve se derritió. La primavera llegó con vientos suaves y una luz de sol tenue. Empecé a ir al trabajo en bicicleta, parando en una panadería cercana para comprar croissants frescos por la mañana. En una de esas mañanas, Martin me sorprendió con una pequeña orquídea en una maceta. Para tu escritorio, dijo. Un nuevo trabajo necesita un toque de vida. Nos sentamos en la cafetería frente al edificio de mi oficina, tomando café como viejos amigos. Pareces más ligera, dijo. Lo siento, así repliqué. Me estudió por un momento. ¿Te arrepientes de algo? Hice una pausa, luego negué con la cabeza. Solía pensar que no tener un hijo significaba que había fracasado. Pero la verdad es que, simplemente, aún no había hecho espacio en mi vida para mí misma. Martin sonrió. Eso es algo hermoso de decir. Es algo hermoso de vivir, respondí. La mañana de mi primera gran auditoría de cliente, me vestí con especial cuidado. Chaqueta azul marino, blusa color crema, el reloj de mi madre.
Me recogí el pelo y me paré frente al espejo. Ya no parecía alguien que necesitaba ser salvada. Parecía alguien que finalmente se había salvado a sí misma, y eso era suficiente. Al salir a la luz del sol, susurré para nadie en particular. Esta vez no estoy tratando de ser una esposa, ni una madre, ni una pacificadora. Solo estoy siendo yo, y eso, al fin, era más que suficiente. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.